¿Qué tal? Bienvenidas. Bienvenidos a este programa especial de 11 Noticias, en el que les presentaremos la conversación que sostuvo la directora de Canal 11, Enriqueta Cabrera, con los secretarios generales entrante y saliente de la Cumbre Iberoamericana. La Cumbre Iberoamericana es un mecanismo de integración que une a 22 países de la península ibérica y América Latina. Iberoamérica, dividida por un océano, pero unida por lazos históricos, culturales y lingüísticos. Son naciones en las que se hablan las lenguas española y portuguesa. La fortaleza y experiencia europea y la vitalidad y energía de Latinoamérica dieron vida a un sueño ancestral, la integración de una plataforma regional de cooperación en busca de un futuro de bienestar compartido para los millones de habitantes. Un mecanismo de diálogo que se ha consolidado en el concierto internacional y que refuerza en este siglo XXI importantes proyectos y programas de cooperación y de trabajo conjunto. Así que, acompáñenos. En 1991, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, nació la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, un mecanismo de diálogo de alto nivel que cristalizaba las esperanzas de integración de 22 naciones latinoamericanas y europeas. En la declaración final, los mandatarios acordaron celebrar cada año la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Una historia y una cultura en común fueron la sustancia que dio origen a esta plataforma de cooperación que enarbola los deseos y necesidades de más de 600 millones de habitantes. El respeto, la diversidad y la pluralidad han sido la clave para que se mantenga vigente después de casi un cuarto de siglo, tiempo en el que los países miembros enfrentaron los cambios de la última década del siglo XX y han afrontado juntos los retos del nuevo milenio. Este 2014, la Cumbre Iberoamericana regresa al lugar que la vio nacer, México. En esta ocasión, el encuentro entre los jefes de Estado y de Gobierno será en el último trimestre del año, en Veracruz. Los preparativos avanzan. Las reuniones y negociaciones entre secretarios de Estado y representantes de las 22 naciones siguen su curso para llegar a un paquete de iniciativas y acuerdos que permitan fortalecer lo que se ha logrado hasta el momento. La Conferencia Iberoamericana debe renovarse para ser un foro que aproveche nuestros lazos históricos, culturales y lingüísticos, a fin de seguir promoviendo grandes proyectos de cooperación en favor del desarrollo de nuestras sociedades. Nuestro objetivo debe ser sumar capacidades, construir consensos y potenciar nuestros esfuerzos a través del diálogo político al más alto nivel, así como la comunicación permanente entre los 22 países miembros. Uno de los componentes fundamentales de esta cumbre es la Secretaría General Iberoamericana, un órgano permanente de apoyo institucional con sede en Madrid, España, que tiene la función de contribuir al fortalecimiento y cohesión de la región, además de impulsar su proyección internacional, la cooperación en todos los ámbitos y colaborar en la preparación de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Durante los últimos 8 años, la Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana estuvo a cargo del doctor Enrique Iglesias, destacado político de origen uruguayo, quien previamente fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy que estamos enfrentados a 650 millones de personas con un producto de 7 trillones de dólares, ya estamos enfrente a una realidad económica muy importante. Explorar lo que se puede hacer juntos para explotar esa masa y salir al mundo con mayor vigor, pues es una cosa que legítimamente corresponde hacer. En vísperas de la cumbre número 24, y en los momentos en que nuestro país ostenta la Secretaría pro tempore de la Cumbre Iberoamericana, la Secretaría General se renueva. Hoy también tengo el honor de dar la bienvenida a la maestra Rebeca Grynspan, quien a partir del 1 de abril encabezará la Secretaría General Iberoamericana. Me honra muy especialmente ser la primera mujer al frente de estas responsabilidades. Creo que se trata de otro hito
en la larga trayectoria de las mujeres iberoamericanas hacia la igualdad de oportunidades y acceso a puestos de decisión y liderazgo. Señoras y señores, señor presidente. La internacionalista Rebecca Greenspan, originaria de Costa Rica, fue directora de la oficina en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como secretaria general adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Canal 11 agradece al doctor Enrique Iglesias, secretario general de la Cumbre Iberoamericana saliente, y a la maestra Rebecca Greenspan, secretaria general entrante, a presidir la Secretaría de la Cumbre Iberoamericana. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Le hemos invitado para que conversen entre ustedes acerca de lo que es yo diría este mecanismo iberoamericano de cooperación y de colaboración, porque normalmente cuando hablamos de la Cumbre Iberoamericana pensamos en las reuniones de mandatarios únicamente, pero hay un trabajo sostenido a lo largo de todo el año por parte de la Secretaría y que, bueno, pues tiene que ver con los mecanismos de cooperación, con los acuerdos de la cumbre, con todas estas cosas que incluyen a 22 países. De manera que yo simplemente les dejo el micrófono para que nos hablen de los grandes momentos de esta cumbre, este mecanismo llamado Cumbre Iberoamericana a lo largo de los últimos 23 años y sobre lo que vemos hacia el futuro para Iberoamérica. Bueno, yo no sé si puedo empezar el diálogo que usted sugiere. Lo primero le diría que es muy grato estar aquí en México a los 23 años de haberse iniciado aquí en este país que es tan iberoamericano, tan latinoamericano, haberse iniciado este movimiento que dio lugar a que el presidente de la época, Salinas de Gortari, el rey de España, Felipe González, presidente del gobierno español, decidieran convocar a crear eso que se llamó en aquel momento la Conferencia Iberoamericana, que tenía una cumbre todos los años y durante el año se irían haciendo cosas que irían creciendo a medida que el tiempo fuera pasando y las experiencias permitieran ver los campos de cooperación. Yo diría que lo primero de las cumbres ha sido una cosa muy importante porque en 23 años hubo 23 cumbres, es decir, es la única institución de esta familia iberoamericana con tanta frecuencia. Y en donde estuvieron los jefes de Estado, a veces falta alguno, pero nunca hubo una silla vacía. Y sobre todo, lo que es muy importante, durante muchos años, estas cumbres fueron el único lugar donde se encontraban todos los países de América Latina, todos. Uno de los activos participantes fue el presidente de Cuba, el comandante Fidel Castro, que tenía allí una ocasión importante de empezar a relacionarse como debe haber sido el caso ya desde mucho tiempo atrás. De manera que eso creo que es importante para mencionar el papel de estas cumbres y empezar a valorar un poco por qué se hizo todo esto. Bueno, se hizo todo esto porque en el fondo hay 500 años de historia donde las comunidades originarias se confunden con el periodo colonial, luego las grandes, el esclavismo africano que trajo la comunidad africana aquí, y luego los periodos del enfrentamiento, y luego los periodos de la construcción de las naciones, pero siempre hubo mucho en común, algo que nos unía, aparte de esa experiencia histórica con activos y pasivos. Y eso que lo común que nos unía eran básicamente dos lenguas vinculantes que unían a toda América Latina, culturas comunes, culturas compartidas, y un cierto sentimiento de identidad, que lo sentimos todos cuando viajamos por el mundo. Nosotros cuando vemos un gran escritor, cuando vemos a Octavio Paz, y yo soy uruguayo, pues lo siento como que formo parte de esa figura, como formo parte de ese país. De manera que de alguna manera ese es el punto de partida. A eso se les fueron sumando después actividades que fueron apareciendo en el tiempo, en muchas áreas. Ciertamente un área muy importante ha sido siempre el área de la educación, que tiene además un instituto dedicado a eso en la comunidad iberoamericana. Las áreas vinculadas a los problemas sociales, donde se venimos trabajando en materia de alfabetización o en materia de programas vinculados con la igualdad, en fin, que son grandes temas sociales. Entonces se trabajó también en el área de la economía. Hoy en día este conjunto de naciones representa más de 7 trillones de dólares de productos y 650 millones de personas. Hay un montón
de capacidad de producción, pero también de hacer cosas juntos. Y se están haciendo en muchas empresas, muchas actividades en ese sentido. Y yo diría, por último, la cultura, que es un poco lo que nos une, esas mezclas culturales que dio el gran mestizaje latinoamericano. Yo creo que eso es un gran activo que tiene esta comunidad, que además no reemplaza a ninguna otra, no compite con ninguna otra, y si algo quiere esta comunidad es fortalecer la unidad latinoamericana. Nosotros nos importa que podamos contribuir a esa unidad. Eso ha sido un poco la experiencia de estos últimos 8 años, al cual yo estoy muy agradecido a los gobiernos por haberme permitido y apoyado en toda esta aventura. La conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América fue el marco en el que se realizó la primera cumbre iberoamericana en julio de 1991. Los 21 países que asistieron a México en ese entonces recordaron desde Guadalajara, Jalisco, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, la conquista y la colonización del continente. Reconocieron aquel 12 de octubre de 1492 como el origen de nuestra estrecha relación y revelaron como uno de sus más grandes deseos alcanzar la integración regional como punto de partida para lograr la unión intercontinental. La Declaración de Guadalajara estableció el compromiso de impulsar la recuperación económica, incrementar la cooperación internacional para erradicar el narcotráfico y enfocarse en temas cruciales para el desarrollo social, como revertir la pobreza y mejorar el acceso a la salud. Se comprometieron a ampliar el acceso a la educación y la cultura, así como a la promoción de la innovación científica y tecnológica. Finalmente, acordaron proteger los derechos humanos, especialmente de las comunidades étnicas, y combatir el cambio climático. Quisiera empezar dándole un agradecimiento muy especial a Enrique Iglesias, porque Enrique Iglesias yo lo considero el presidente de América Latina y de Iberoamérica. La contribución que Enrique Iglesias ha hecho a la conferencia iberoamericana y a Latinoamérica desde todas las trincheras que ha ocupado es enorme y yo creo que tiene el reconocimiento y el aprecio de toda Iberoamérica, don Enrique. Muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho. Y para mí es un honor sucederlo, y sucederlo en una tarea tan importante que a mí me parece tan loable como es la conferencia iberoamericana. Y tal vez digo esto porque vengo de estar en un organismo internacional donde he visto durante estos últimos 4 años más divisiones que encuentros en muchos lugares del mundo. Y la conferencia iberoamericana es precisamente una zona de encuentro, una zona de construcción positiva, una zona de hacer cosas para un mundo mejor. Y por lo tanto me siento honrada de que los 22 países pues, se hayan puesto de acuerdo en mi nombre y por unanimidad me hayan elegido la Secretaría General Iberoamericana. Ahora, los retos que tenemos por delante, construyendo sobre todo lo que se ha trabajado, son enormes porque el mundo es muy distinto, ¿no? Tenemos un mundo más interrelacionado, pero al mismo tiempo un mundo donde cada región está buscando su identidad. ¿Y cómo hacer para que la conferencia iberoamericana, por tanto, permita construir esos puentes donde las identidades y la heterogeneidad de la región no nos divida, sino que nos una? Reconociendo la pluralidad de este espacio iberoamericano. Espacio iberoamericano definido así por usted, don Enrique, porque esto es más un espacio que solo 22 países, ¿no? Tenemos, y yo mencioné hoy, más de 40 millones de personas hispano y luso hablantes en el norte de América. Y tenemos países de habla portuguesa, así como países de habla española, que tienen una afinidad lingüística, unos vínculos que nos hacen tener esa simbología que la lengua da, ¿no? En términos de nuestras aspiraciones, de nuestras ilusiones para el futuro. También debo decir que otra de las cosas que ha cambiado es Latinoamérica misma. Latinoamérica es hoy una región que ha venido en ascenso, con el advenimiento de la democracia, un crecimiento mucho más estable de la región, mucho más sólido, pero también un gran progreso en lo social en la región. La región ha bajado la pobreza en más de 40 millones de personas desde 1990, pero además es la única región del mundo en donde no ha bajado solo la pobreza, sino también la desigualdad. Entonces la pregunta que nos hacemos es,
cómo en este mundo podemos seguir construyendo un desarrollo con mayor equidad, enfrentando el desafío que tenemos de una segunda generación de políticas en la región, porque lo que hemos hecho ha resultado, pero no es lo que nos va a llevar al paso siguiente en la región. La región va a tener que innovar en ciencia y tecnología, va a tener que dedicarse mucho más a la educación de calidad, va a tener que responder a las demandas de la juventud y de las clases medias urbanas que quieren mejores instituciones, que quieren más rendición de cuentas, que quieren más transparencia, que quieren más calidad en lo público. Y yo creo que esa es una agenda que va a tener que enfrentar Latinoamérica e Iberoamérica, porque tenemos un fenómeno similar, una demanda similar en el otro lado del Atlántico. Así que yo espero que a través de seguir construyendo este espacio cultural que nos une, este espacio económico, donde hay un gran dinamismo del sector empresarial iberoamericano, y en lo social, con las 4 instituciones que conforman el sistema iberoamericano, pues podamos seguir caminando hacia una región que logre efectivamente un desarrollo mucho más humano, mucho más sostenible y de mayor comprensión en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy en día. La Conferencia Iberoamericana se integró en 1991 por 21 países. Entre 2009 y 2010 se sumaron como países asociados Bélgica, Filipinas, Francia, Italia, Marruecos y los Países Bajos. En casi un cuarto de siglo, este mecanismo de cooperación ha logrado concretar más de 30 programas, iniciativas y proyectos que son las principales vías para impulsar el desarrollo social, económico, técnico y cultural de la región. Se instituyó un marco para impulsar la cooperación e integración de los países en el campo de la ciencia y la tecnología, a fin de impulsar estos rubros con recursos y experiencias. Y se integró un fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, para proteger sus derechos. Si uno piensa en lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos 23 años, es evidente que el mundo ha cambiado grandemente, que los países iberoamericanos también han tenido cambios, avances, problemas, retrocesos, etcétera, como sucede en cualquier desarrollo de las cosas, pero creo que una de las cuestiones importantes de este mecanismo es la existencia de la Secretaría General. O sea, que le da seguimiento a los acuerdos y en particular el haber abierto mucho la cooperación. Yo creo que lo que usted dice es correcto. En realidad, las cumbres son la culminación de un año de trabajo, pero entre cumbre y cumbre se están potenciando más de 30 proyectos de cooperación en las áreas económicas, sociales, políticas y culturales. Hay diversa cantidad de seminarios entre sector público y sector privado. Se está tratando de poner en marcha algunos programas que consideramos extremadamente importantes, como por ejemplo, le menciono uno, se aprobó en el marco de las cumbres un sistema de seguridad social universal al cual se están adhiriendo los países. Eso quiere decir que un continente de muchos migrantes como es este, pues tener a alguien que trabajó 10 años en Colombia, 7 en Brasil y 15 en España, va a poder acumular al final de su vida las contribuciones de los 3, y en el momento actual no podría recibir ninguna de las 3. Entonces, esa le da una idea de cosas concretas que se vienen haciendo. Hay 13 programas, por ejemplo, de actividades culturales en todos los campos, donde México, por cierto, es campeón, es muy activo en todo esto, pero actividades culturales en el campo del cine, del teatro, de la biblioteca, de los museos, de la música, es decir, exactamente, todo eso. Entonces, hay una... Y además de convocar a los jefes de Estado, tenemos reuniones con los parlamentos, tenemos reuniones con el sector privado, de empresarios, tenemos reuniones con los gobiernos locales, tenemos reuniones con la sociedad civil. Es decir, es una trama grande de encuentros que todos culminan en el momento de la cumbre, que es lo más visible. Pero lo otro es una máquina permanente que parte de los propios países. Interesante. Muchas iniciativas vienen del país
Y además otra cosa importante, la cooperación después hace que una iniciativa que trae un país y hay 8 o 10 que la acompañan, todos contribuyen a la misma. Son dueños del proyecto porque además contribuyen financieramente al proyecto. En fin, creo que es una experiencia interesante, no es la única y seguramente hay otras muy importantes, pero hay que aprender a colaborar entre las instituciones. Mire, cuando yo llegué, yo veía que era tanta la demanda que había, que si nosotros íbamos a encontrar recursos humanos para todo eso, íbamos a terminando a construir otras Naciones Unidas. Entonces, vamos a tratar de que nos apoye la CEPAL, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la OECD, y con toda esa red nosotros estamos en este momento viviendo muy acompañados y muy apoyados por esta gente. Sí, a mí me parece que usted tiene razón y construyendo sobre lo que dijo don Enrique, realmente la plataforma de cooperación de la CEGIP es una diferencia con otros organismos de la región que no tienen una plataforma de cooperación y unos programas de cooperación como los que tiene la CEGIP. Ahora, también es cierto que en el mundo de hoy, la cooperación, el espacio de cooperación ha cambiado enormemente, ¿cierto? Antes estábamos acostumbrados a una cooperación norte-sur y a una cooperación donante-receptor. Hoy en día eso no es así. Ya no es solo cooperación bilateral, ahora es triangular, cuadrangular, bilateral, ¿verdad? Tiene todas las geometrías posibles y al mismo tiempo ya no es una cooperación geográficamente norte-sur. La cooperación sur-sur se ha convertido en un elemento fundamental del intercambio de experiencias entre países que se sienten más afines en el momento histórico que les ha tocado vivir. Entonces, lo importante aquí es poder sumar todas estas nuevas modalidades de cooperación que la CEGIP representa muy bien, porque como ha dicho don Enrique, la CEGIP tiene mecanismos muy flexibles de cooperación. No tiene solo una manera, no tiene una sola forma. Ha logrado establecer un mapa de distintas fórmulas para poder responder a las demandas de los países y que la institución siga siendo relevante en las plataformas que permiten eso, el intercambio de conocimiento, de experiencias y la unión de iniciativas, donde pues como hemos dicho siempre, pues juntos somos más. En 2013, la Conferencia Iberoamericana inició un proceso de renovación y transformación para hacer frente a los nuevos desafíos regionales y mundiales del siglo XXI. El entonces secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, la exsecretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Patricia Espinosa, y el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, encabezaron una comisión que estudió y propuso una reestructuración administrativa y financiera para el mecanismo de diálogo. Apoyo que han manifestado. La renovación de esta plataforma de cooperación se aprobó durante la Cumbre Iberoamericana de Panamá el año pasado. Entre los acuerdos más significativos está celebrar la Cumbre Iberoamericana cada 2 años, y no cada año como venía realizándose. En los años que no se lleva a cabo, tendrán lugar encuentros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, con la Unión Europea. Una última cuestión. La próxima reunión de la Cumbre Iberoamericana tendrá lugar en Veracruz, aquí en México, después de 23 años. Y bueno, se espera mucho. ¿Qué es lo que se espera de esta reunión? Se ha hablado de un relanzamiento de este mecanismo llamado Cumbre Iberoamericana, y bueno, evidentemente en esto tiene un papel muy importante la Secretaría General Iberoamericana. Rebeca. Pues ponemos nuestros ojos en Veracruz con gran esperanza. Nos alegra enormemente que esto vaya a suceder en México. México de verdad ha sido de una generosidad con Iberoamérica y con Latinoamérica, es un referente para todos nosotros, así que tiene un significado especial que sea aquí en México, que se haga la cumbre 23 años después. Y este relanzamiento se tratará de adaptarnos a esas condiciones distintas que tenemos en el mundo de hoy, a una América Latina que tiene más organizaciones con las que hay que colaborar, como bien lo decía el secretario general saliente, donde tenemos que colaborar con la CELAC, tenemos que colaborar con las otras fórmulas de integración y de unión que ha ideado la región. Don Enrique dijo, al principio la Iberoamérica
Y la Conferencia Iberoamericana es el único lugar donde nos reunimos todos. Ahora tenemos otros lugares de reunión. A mí me parece que bienvenidos sean. A mí me parece que la Conferencia Iberoamericana está para sumar y no para dividir. Estamos para que cada uno de nosotros realmente pueda aportar el valor que traemos, y a mí me parece que en lo nuestro es lo económico, lo social y lo cultural, lo que forman ese triángulo de la Conferencia Iberoamericana a favor de los pueblos de la comunidad. Muchas gracias, Rebeca Greenspan, maestra Rebeca Greenspan. Por favor, para cerrar, don Enrique Iglesias. Mire, yo estoy muy contento. Yo he tenido la gran suerte de pasarme varias décadas trabajando en América Latina, por América Latina, desde la CEPAL, luego el Banco Interamericano y ahora esta nueva experiencia y muchas otras en el medio. Ha sido un gran placer este trabajo, porque empezar una cosa, darle esto, es un privilegio, ¿no? Yo me he sentido muy privilegiado de trabajar en esta iniciativa, y creo que de alguna manera, como uruguayo que soy, y habiendo nacido en España, dicho sea de paso, me siento buen representante de Iberoamérica, de las dos orillas. Fue una gran experiencia contar con el apoyo de los gobiernos y sobre todo en este mundo tan complicado el hecho de valorizar orígenes históricos, valores, culturas, sentimientos. Yo creo que es muy importante para evitar que se nos vaya la mano con la materia y no nos olvidemos del espíritu. En esta comunidad hay un espíritu que valorizar y es eso lo que lo hace tan importante para los que creemos en el espíritu. Muchísimas gracias, maestra Rebeca Greenspan, doctor Enrique Iglesias. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Hasta luego. La cita para la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno será en Veracruz, aquí en nuestro país, en el último trimestre de este 2014. Ahí los mandatarios asistentes concretarán el reto de transformar y de renovar este mecanismo de integración para ajustarlo a los desafíos del siglo XXI, con el objetivo de que siga rindiendo frutos en favor de más de 600 millones de habitantes de América Latina y de la península ibérica en Europa. En el encuentro de este año también se modificará la redacción de la declaración conjunta que resume las conclusiones del encuentro. Ahora será un documento conciso con medidas de acción concretas. México, país que promovió y participó activamente en el surgimiento de esta plataforma, será sede de una nueva etapa en la vida de la Cumbre Iberoamericana que avanza con nuevos bríos hacia el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Gracias.